Bienvenidos a la unidad didáctica 2 del módulo de Fundamentos Psicopedagógicos en la Educación Superior. Estamos en la segunda semana y en esta ocasión abordaremos el tema de las teorías del aprendizaje y educación superior. La intención es apoyar a este excelente debate que se viene desarrollando hasta el día de hoy sobre los fundamentos psicopedagógicos. Ciertamente, los avances en la comprensión de la manera en cómo aprendemos todavía se encuentra en la etapa incipiente, yo diría, considerando que se han invertido muchos recursos para investigar el aprendizaje en los animales y el aprendizaje en los robots. No obstante, los investigadores relacionados con el área de la educación, como los cientistas de la educación, los pedagogos, los psicólogos, etc., han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un problema. Ninguna de las teorías es capaz de explicar completamente este proceso. Los fundamentos psicopedagógicos en la educación básicamente están en el fondo de la práctica docente. Y ciertamente existen diferentes formas de hacer la práctica docente, pero la pregunta que salta es, ¿todas estas prácticas tienen una fundamentación psicopedagógica? Ciertamente que sí. Algunas están reflexionadas y otras no. Cada una de las teorías nos van a permitir explicar esa fundamentación. Y quién sabe, acá también salta otra pregunta. ¿Por qué este análisis, ¿no?, de las teorías y en la investigación del aprendizaje? Primero, porque las teorías del aprendizaje son una fuente de estrategias, son una fuente de tácticas y técnicas de instrucción ya verificadas. Segundo, que las teorías de aprendizaje ofrecen las bases para la selección de una estrategia inteligente y argumentada. Y tercero, la integración de las estrategias seleccionadas en el contexto de la educación es de una importancia fundamental. Con este propósito es que queremos acercarnos a las diferentes teorías del aprendizaje. En ese sentido, se han tomado en cuenta las preguntas elaboradas por Schunk, que van a enumerar 5 preguntas definitivas que permiten distinguir una teoría de aprendizaje de la otra. La primera pregunta dice, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje? ¿Cuál es el papel de la memoria? ¿Cómo ocurre la transferencia? ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje que se explican mejor con esta teoría? Y una sexta pregunta, ¿cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de instrucción o de enseñanza? Y 7, ¿cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje? Esta presentación se aprenderá que para desarrollar situaciones educativas en la educación superior se debe partir de fundamentos psicopedagógicos. Y ciertamente la práctica docente se fundamenta psicopedagógicamente en las teorías del aprendizaje, las teorías de la enseñanza y los fundamentos de la comunicación. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje emanan de la psicología, ciencia que ha acompañado a la educación en su quehacer y su objeto de estudio es la forma en la que aprende el ser humano. Responden a preguntas como ¿qué se aprende de acuerdo con los procesos de desarrollo y aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Cuándo hacerlo? Son preguntas que nos van a permitir reflexionar ese proceso importante de la educación. Empezaremos abordando la primera teoría, que es la teoría conductista, partamos de la primera pregunta. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Según la teoría conductista, el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico. En este sentido, el ambiente juega un papel importante según esta teoría. Por eso es que los estímulos claves son el estímulo, la respuesta y la asociación. Desde la perspectiva de esta teoría, el estudiante es como un reactivo a las condiciones del ambiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? Están las condiciones ambientales y el ordenamiento y la secuenciación de los estímulos. ¿Cuál es el papel de la memoria según esta teoría? La memoria no es tomada en cuenta. Básicamente
se habla, si bien de la adquisición de hábitos, para esta teoría el olvido es la falta de uso, ¿no? ¿Cómo ocurre la transferencia? La transferencia generalmente se va a asociar a un principio del conductismo, que es la generalización. Por eso es que se dice que la transferencia es un resultado de la generalización que se va a dar en la aplicación de la experiencia de aprendizaje a situaciones concretas. ¿Qué tipos de aprendizaje explican mejor esta teoría? Básicamente el de construir y reforzar asociaciones entre estímulo y respuesta, sustentadas en prescripciones que tienen que ver con principios que hacen a la teoría conductista, como ser las discriminaciones, la generalización, la asociación y el encadenamiento. ¿Cuáles son los supuestos? Pone mayor énfasis en los primeros pasos que se tiene que clarificar en un proceso de enseñanza, el uso de refuerzos, la práctica desde lo simple a lo complejo, y como un elemento esencial al estudiante se categoriza dentro de lo que es la pasividad. Siguiendo con esta presentación, podemos mirar esta ilustración y ciertamente la reflexión va en el sentido de quién condiciona a quién. A propósito, padre del conductismo, diremos lo siguiente. John Watson, padre del conductismo, en su tiempo decía, en su obra El comportamiento, dadme una docena de niños sanos y bien formados, y mi propio mundo específico para criarlos, y les garantizo que elegiré uno al azar y lo educaré de manera que se convierta en un especialista en cualquier ramo que yo elija, cualesquiera que sean sus aptitudes, inclinaciones, propósitos, talento, o independientemente de quiénes sean sus ascendientes. Esta es una paradigma del estímulo-respuesta. Prosiguiendo con esta presentación, ahora abordaremos la teoría cognitivista. ¿Cómo ocurre el aprendizaje según esta teoría? El aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con lo que es lo que saben y cómo lo adquieren. La adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica codificación. En esta perspectiva, el estudiante, un participante muy activo. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje, la práctica con retroalimentación correctiva, las actividades mentales del estudiante, estas actividades transformadas en la codificación, en la transformación, en el almacenamiento y la localización de la información. ¿Cuál es el papel de la memoria? Desde la perspectiva cognitiva, la memoria posee un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje. La información es almacenada en la memoria, con la ayuda de algunos organizadores gráficos como son los mapas conceptuales, los mapas mentales, los esquemas, etcétera, etcétera. El olvido simplemente sería la falta de habilidad para recuperar información. ¿Cómo ocurre la transferencia? La transferencia se va a determinar a través de la aplicación del conocimiento en diferentes contextos. Y para esto es importante relacionar el conocimiento previo, ¿sí?, el conocimiento nuevo. ¿Qué tipos de aprendizaje se explican mejor con la teoría cognitivista? Son apropiadas para explicar las formas complejas de aprendizaje. Y es que la meta es comunicar o transferir conocimientos a los estudiantes en la forma más eficiente y efectiva. Las técnicas esenciales básicamente son la simplificación, pero también tienen una relación con lo que es la estandarización. ¿Cuáles son los supuestos? Uno de los supuestos es que se pone mayor énfasis en la participación activa del estudiante, el uso de análisis jerárquico, la organización y secuenciación de la información. También se pone énfasis en la estructuración, secuenciación de la información. Se examina al estudiante para determinar su predisposición para el aprendizaje, y ciertamente tiene esto mucho que ver con la exploración de los conocimientos previos. Esta imagen nos sirve para introducir una cita con respecto a esta teoría que ciertamente nos permite reflexionar sobre el aprendizaje. La psicología cognitiva se desprende del conjunto de disciplinas que conforman las ciencias cognitivas. Utiliza la analogía mente-ordenador, que se constituye como metáfora explicativa del funcionamiento de la mente. La explicación de la similitud entre la máquina y la mente se basa en que todos los ordenadores tienen un hardware, que es el soporte físico que incluye los componentes físicos de la máquina, y un software, ¿no?, el soporte lógico, que abarca los aspectos funcionales del sistema, tales como el lenguaje de programación, etcétera, etcétera. A la psicología
o a la teoría cognitiva le interesa solo el aspecto funcional. Entonces, también ciertamente esta teoría nos permite reflexionar sobre este aspecto esencial que hace el proceso educativo, que es el aprendizaje. Pasando a la teoría constructivista, que el constructivismo concibe al aprendizaje básicamente con las situaciones ambientales y personales del estudiante. Equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. Creen que la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia y única realidad. Cruzan ambas categorías, enfatizando la interacción entre la creación del significado y las experiencias con el medio ambiente. Los estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo externo hacia su memoria, más bien construyen interpretaciones personales. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje según esta teoría? Básicamente están los factores personales y los factores ambientales y la interacción de ambas. Consideran que la conducta está situacionalmente determinada y las situaciones realmente coproducen conocimiento. Entonces es fundamental que el aprendizaje tenga lugar en ambientes reales. ¿Cuál es el papel de la memoria según la teoría constructivista? La memoria siempre estará en construcción como una historia acumulativa de las interacciones. El énfasis es suministrar al estudiante los medios para crear comprensiones novedosas. El aprendizaje significativo, en este sentido, debe incluir tres factores esenciales: la actividad, el concepto y el contexto. ¿Cómo ocurre la transferencia? Básicamente, si el aprendizaje se descontextualiza, hay poca esperanza de que la transferencia ocurra. Entonces es necesario describir las tareas con precisión y que éstas se den en un contexto específico. ¿Qué tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría? No se acepta la separación del contenido y del contexto. Es posible aislar unidades de información de acuerdo a análisis jerárquico de relaciones. Y ciertamente la adquisición de conocimiento introductorio se logra mejor a través de enfoques más objetivistas, esto es, a través de estrategias didácticas muy relacionadas al conductismo, digamos, pero es necesario prepararse para abordar problemas complejos que implican estrategias didácticas sustentadas en la teoría constructivista. ¿Cuáles son los supuestos? Esta teoría pone énfasis en la identificación del contexto, pero también se pone énfasis en el control por parte del estudiante y se tiene que apoyar la solución de problemas, la necesidad de que la información se presente en una amplia variedad a partir de estrategias didácticas diversificadas y que las mismas tengan la consecución en el proceso evaluativo. Esto es que la evaluación debe estar enfocada hacia la transferencia de conocimiento y habilidades. Desde lo que es la perspectiva constructivista, podemos decir que el individuo no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino que son parte integral de él. Ya culminando con esta presentación, también mostraremos esta ilustración, tiene que ver con el constructivismo. En nuestro país hasta hace poco y todavía sigue vigente, estaba todas las acciones educativas teñidas por el conductismo. Podemos observar en esta ilustración. Y ya no son quienes tienen temor los docentes, sino también los estudiantes. Finalmente, ya para concluir esta presentación, nuestras conclusiones son las siguientes. La teoría conductista del aprendizaje ha orientado la enseñanza hacia un polo reproductivo, más hacia la memorización y la comprensión que hacia la elaboración de la información. Mientras que la teoría cognitiva del aprendizaje considera al ser humano como un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información y que cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo. Mientras que la teoría constructivista del aprendizaje considera que el aprendizaje es un proceso activo por parte del estudiante que ensambla, extiende, restaura, interpreta, reorganiza, por lo tanto, construye conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe. Ciertamente, para responder a la pregunta ¿cómo adquirimos el conocimiento?, la posición racionalista aseguraba que esto se da a partir de los conocimientos innatos.
la posición empirista aseguraba que la adquisición del conocimiento se da por la formación en nosotros de una copia de la realidad del exterior, mientras que el constructivismo asegura que el conocimiento es construcción del conocimiento y con esto se pretende superar, ¿no?, el racionalismo y el empirismo y buscar un cierto equilibrio entre ambas teorías filosóficas. Muy bien, ya tienen una fundamentación teórica para iniciar el desarrollo de su práctica docente y probablemente para iniciar una reflexión que permita construir otras alternativas a estas perspectivas que hacen a la psicopedagogía en la educación superior. En la finalización de esta presentación queremos hacer notar que ya están disponibles en la plataforma todas las actividades correspondientes a esta semana y a la última semana. Por ejemplo, ya se puede visualizar la guía para elaborar el trabajo final, así como la correspondiente escala de evaluación. También puede visualizarse la actividad relacionada a la autoevaluación. Cualquier consulta al respecto, por favor, no duden en escribirnos en el foro de preguntas. Es así que hemos concluido con este panorama sobre las teorías del aprendizaje. Hasta la próxima.